¿Cuál crees que es el efecto de un líder que demuestra humildad y preocupación genuina hacia aquellos de quien es responsable? Hoy, en Maná de Lunes, presentamos El líder lava los pies a sus compañeros. Una reflexión de Sergio Fortes. Por un momento, imaginemos a un alto ejecutivo convocando a una reunión especial y después de traer un lavabo y toallas, procede a lavar los pies de los miembros de su personal. Una escena así en la empresa se consideraría, en el mejor de los casos, muy extraña, si no es que increíble. Sin embargo, cuando leemos relatos de la vida de Jesucristo en la Biblia, esto es exactamente lo que él hizo. Y fue tan impactante entonces como lo sería hoy. Jesús había guiado a su grupo de 12 discípulos durante 3 años. Ellos no lo sabían en ese momento, pero su obra en la tierra estaba llegando a su fin. Decidió darles entonces una lección objetiva y muy clara, aunque sorprendente. Tomando una palangana, una toalla y agua, Jesús comenzó a lavar los pies de sus seguidores, como se describe en Juan capítulo 13. El lavado de los pies era común en aquellos días, ya que los caminos por los que se transitaba eran polvorientos o llenos de barro, pero la tarea siempre la realizaban humildes sirvientes, no el líder. ¿Puedes imaginarte esta escena? Un silencio incómodo llenó la sala y miradas asustadas e incrédulas por parte de los discípulos de Jesús. Finalmente uno de ellos, Pedro, conocido por su mal genio, expresó su sorpresa con palabras de humilde desafío. No, nunca me lavarás los pies. A lo que Jesús respondió, si no te lavo los pies, entonces no me pertenecerás. Jesús le quiso dar un ejemplo imborrable de cómo los verdaderos líderes deben de servir a quienes dirigen. En el mundo empresarial actual, a menudo observamos un cambio aterrador a medida de que las personas ascienden en la escala corporativa. Los individuos que alguna vez fueron bondadosos, considerados y flexibles, experimentan una transformación radical a medida que ascienden en los rangos jerárquicos. Se vuelven maleducados, groseros, arrogantes e inaccesibles, olvidando a los compañeros de trabajo que han dejado atrás. Comienzan a ver lo que solo quieren y a quién quieren. ¿En qué punto del ascenso se produce esta metamorfosis? Los alpinistas suelen sufrir del mal de montaña, cuyos efectos son devastadores. En el aire enrarecido, la escasez de oxígeno puede crear graves problemas mentales, a veces irreversibles. ¿Podría haber una contraparte en la escala corporativa? Las causas de cambios tan radicales exhibidos por los ejecutivos en ascenso pueden atribuirse a una de las 3 debilidades más comunes que afligen a los líderes: el poder. Las otras debilidades sobre las que muchas autoridades han escrito son el dinero y el sexo, pero serían temas para otro momento. Por ahora, analicemos el poder, describiéndolo como la capacidad de ejercer la autoridad de manera deliberada y a veces arbitraria. Los líderes ebrios de prestigio y del poder a su disposición adoptan el enfoque de mandar y obedecer. No brindan oportunidades para la discusión, el debate o la disputa. En el peor de los casos, estos líderes sucumben a una tentación que se remonta al jardín del Edén, como se describe en el primer capítulo del Génesis, el primer libro de la Biblia. Serán como Dios, les dijo el tentador a Adán y a Eva. Gobernantes, políticos, burócratas, presidentes, directores ejecutivos, gerentes, todos pueden verse atraídos por esta perpetua lucha por el poder. Por eso, una de las últimas acciones de Jesús de Nazaret, antes de su traición y crucifixión, fue lavar los pies de aquellos a quienes guiaba, incluido Judas, quien lo traicionaría muy poco después. ¿Te imaginas una escena como esta o una acción equivalente en tu lugar de trabajo? Si estuvieras en una posición de liderazgo,
¿Podrías desempeñarla con seriedad y sinceridad? Proverbios 22:4 nos da una perspectiva que vale la pena considerar. La humildad y el temor del Señor traen riqueza, honra y vida. Sincera humildad y voluntad de servir a quienes lideramos. El poder de inspirar a un equipo hacia la excelencia. Maná de Lunes es un servicio a la comunidad de negocios del Comité de Profesionales y Empresarios Cristianos. Contáctanos en cbmclatino.com. En España, contáctanos en 3-e.org.